haya respeto a los derechos de la mujer. No queremos privilegios, solo pedimos equidad de género. Se está cambiando algo, pero no, todavía no podemos decir que la mujer está por lo menos algo equilibrada. Al varón muy difícil, nos falta mucho tiempo para poder llegar a esa situación. Hace 18 años que vivo en Tarija y soy una persona que ha pasado momentos muy difíciles en la vida. Sufrí mucha violencia en mi matrimonio y desde hace 13 años viví violencia con el papá de mis hijas, con mi esposo. No por nada estamos el primer país en Latinoamérica con altos índices de violencia física, el segundo en violencia sexual y somos el tercer país en Latinoamérica con mayor índice de embarazo adolescente, producto de una poca formación en educación sexual, pero la gran mayoría por violencia sexual. En nuestra ciudad, en Tarija, cada 3 días sucede una violación a una niña o adolescente. Le cas de Sylvia n'est pas unique en Bolivie. 87% des femmes, soit près de 9 femmes sur 10, ont vécu de la violence intrafamiliale. C'est le plus haut taux en Amérique du Sud. Chaque mois en 2015, 2 Boliviennes ont été victimes de féminicide, c'est-à-dire qu'elles ont été tuées pour la simple raison qu'elles étaient des femmes. Dans la majorité des cas, il s'agissait de l'étape finale de l'escalade de la violence conjugale. Il s'agit de l'une des plus grandes problématiques sociales en Bolivie. Pour tenter de pallier cette situation, l'État plurinational de Bolivie a créé, le 9 mars 2013, la loi 348, la loi garantissant aux femmes une vie libre de violence. Au cours des 3 années de sa création, 7709 cas ont été dénoncés seulement dans la province de Tarija. Les femmes étaient celles qui subissaient la violence dans 98% de ces cas. Cependant, il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg, car seule une faible proportion des femmes vivant de la violence conjugale se rendent jusqu'à la dénonciation. También hay que reconocer que hay un avance muy grande, que lo hemos logrado en el año 94 con la primera ley que decía Ley contra la Violencia Familiar o Doméstica, así se llamaba esa ley. Para conseguir esa ley luchamos muchísimo, sobre todo ¿con qué? Con un imaginario de que la violencia en la familia es un problema privado. Entonces, al salir esa ley hemos podido quebrar esa idea de que cuando hay violencia en la pareja es una violencia privada, es un mundo privado donde nadie podía meterse. Entonces, romper ese estereotipo, ese esquema, esos mitos tan prejuiciosos y sexistas de muchos operadores públicos, en este caso de los asambleístas, senadores, diputados, ha sido un trabajo titánico. Entonces, pero ese ha sido un gran paso y que ahora con la ley 348 hemos ampliado a otros ámbitos, no solamente en la familia, sino también en la calle y también en el espacio laboral. Pero además se ha incluido la figura de feminicidio, que antes no había. Antes se llamaba crimen pasional y lo que se buscaba era justificar de alguna manera al homicida, ¿no? O a la persona que había terminado con la vida de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Cuestan estos desafíos aplicar, constantemente nos estamos reuniendo con jueces, con fiscales, con psicólogos, para que entiendan la figura de feminicidio, para que rompan esos esquemas mentales machistas y se pueda atender y hacer realidad esta ley. Nous sommes 3 Canadiennes qui sommes allées en Bolivie réaliser un stage professionnel dans le cadre du PSCJ, un programme fédéral en partenariat avec l'Aide internationale à l'enfance, une ONG québécoise. Nous avons travaillé dans les zones périurbaines de Tarija auprès de familles vivant dans des asentamientos. Il s'agit de quartiers construits sur des terrains illégaux. Ceux-ci sont construits et gérés par la population elle-même. Malheureusement, ce sont généralement des quartiers défavorisés où les services publics sont peu accessibles, notamment l'eau et l'électricité,
mais aussi où les problématiques sociales sont plus présentes. Dans nos mandats respectifs en santé communautaire, en travail social et en éducation spécialisée, la violence conjugale s'est révélée être une problématique très répandue, mais encore taboue. La violence conjugale a des effets néfastes sur tous ces aspects. Nous avons donc voulu investiguer davantage ce thème afin de mieux comprendre cette problématique et surtout les solutions pour enrayer la violence envers les femmes. Que hay parejas que mucho pelean, ¿no? Hay delante de sus hijos maltratos, también a sus propios hijos lo maltratan. ¿No? ¿Cuántos he visto yo aquí que pelean, toman, después lo pegan a la mujer, defienden a los hijos más? Es feo, mucho ha pasado en este barrio, es mucho machismo de los hombres, ¿no? El machismo, ¿qué implica? El degradar muchas veces a la mujer, el no darle el valor que realmente ella tiene, el que simplemente es como un objeto que a veces el hombre lo considera así, como un objeto que le pertenece y que él puede hacer con ella lo que quiere, ¿no? Entonces, eso es complicado porque muchas de las mujeres aceptan esta situación, se desvalorizan y realmente creen, ¿no? Creen que es así, que el hombre tiene derecho a hacer con ellas lo que ellos quieran, simplemente porque son sus mujeres, como dicen, ¿no? Lamentablemente la violencia de género refleja una cultura muy machista, una cultura en primer lugar de poder. Cuando hablamos de violencia hablamos de poder, y un poder que se expresa en primer lugar por la desigualdad de clases, por la desigualdad de etnia o de raza o de procedencia, podemos decir ahora, o de culturas, y que inevitablemente decanta en una desigualdad de género también. Estas desigualdades no tendrían por qué crear problemas, pero ¿dónde comienza el problema? Cuando hay una concentración de poder. La violencia de género en nuestra cultura es la expresión de un exacerbado machismo, una cultura patriarcal donde hay un modelo masculino que es el que prepondera frente a otros hombres que no son como él y frente a todas las mujeres. Ce qui distingue une chicane de couple de la violence conjugale est le cycle de la violence, c'est-à-dire la récurrence de chacune des différentes phases. On peut s'imaginer ces phases comme la météo s'enchaîne. Dans les périodes d'ensoleillement, il y a le quotidien et tout va bien. Puis, les signes annonciateurs de la tempête arrivent graduellement. L'air est plus lourd, les nuages s'amoncellent. Pour la violence, il peut s'agir d'une augmentation de la tension, de changements dans les comportements, la gestuelle ou la façon de parler. Comme pour la météo, on ne peut pas empêcher la tempête de déferler. C'est ce qu'on appelle la phase de l'agression. Des paroles, des menaces, des insultes ou des gestes violents envers des objets ou des personnes sont proférés. Ces agressions utilisent la peur et visent à prendre le contrôle de la situation. Une fois la tempête passée, le beau temps revient en force. Des arcs-en-ciel apparaissent, des attentions spéciales, des promesses et des engagements. Toutefois, ces belles actions sont temporaires et font partie du cycle afin de regagner l'amour, l'espoir et la confiance de la personne agressée. C'est aussi le moment où l'agresseur justifie son comportement et s'avoue rarement responsable de ses gestes. Généralement, la faute est attribuée à la personne qui subit la violence. La présence de culpabilité chez la personne agressée, ainsi qu'un sentiment de responsabilité, la rend ambivalente quant au choix de sortir de la violence. Tant que le cycle persiste, la violence continue et ses conséquences se ressentent dans toute la cellule familiale. En mi caso es que yo pasaba violencia en mi familia desde el 2010. Empezó esta violencia y fue por mi papá es alcohólico y él iba a mi casa en estado de ebriedad
y procedía a gritarnos, insultarnos, golpearnos. Hasta que le tocó a mi mamá y nosotros ya no pudimos más y entonces fuimos, llamamos a la FELCE y entonces agarramos y fuimos ahí, sentamos la denuncia y desde ese transcurso desalojó mi casa y venía a veces y no nos daba plata para nuestra ropa, almuerzo, y mamá tuvo que asentar otra denuncia y entonces agarró y así estuvimos y hace casi 1 año y medio se separó de mi papá. Pero llegó el momento en que al verme yo misma que sufrían mis hijas, vivía traumas psicológicos, desde que yo ya me fui dando cuenta y dije basta de sufrir, basta de llorar, basta de seguir aguantando. Hoy es el momento en que yo tengo que denunciar a mi esposo. Nosotros trabajamos bajo el mandato de la Ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ofreciendo los servicios interdisciplinarios en el apoyo psicológico, social y legal de una manera totalmente gratuita, ¿no? El servicio es permanente en horarios de oficina y estamos prestos para coadyuvar a la promoción de la denuncia de las mujeres que están atravesando violencia en la familia o que ya hayan sido víctimas de violencia. Entonces, cuando se presentan en nuestra oficina, al tener un equipo interdisciplinario disponible, es que inmediatamente se acciona el trabajo interdisciplinario, elaborando el informe social, el informe psicológico, para luego pasarlo a lo que es el área legal, quien se encarga de hacer la denuncia respectiva en el Ministerio Público. A partir de la promulgación de la Ley 348, el trabajo que se realiza es un poco diferente, puesto que la anterior ley simplemente tenía la violencia familiar no como un delito, simplemente era un proceso que se seguía por la vía familiar, donde simplemente intervenía el juzgado de instrucción familiar y en muchos casos, en la mayoría de los casos se puede decir, se resolvían por la vía conciliatoria, porque en cualquier instancia en donde la mujer podía ir a presentar su denuncia o su demanda, en ese caso, que era en las brigadas de protección y en la policía, podía ser también en la fiscalía o directamente en los juzgados de instrucción familiar, lo primero que se hacía era llamar a una audiencia de conciliación, en donde el agresor se comprometía a no volverle a agredir, firmaban el acuerdo y ahí terminaba. Sin embargo, de ello siempre volvían, siempre se reiteraba, porque la violencia es un círculo que no termina si es que no se corta esa relación de violencia. Entonces se veía que no se estaba efectivizando el objeto de la ley, cuál era luchar contra la violencia hacia la mujer. Sin embargo, a través de la Ley 348, la violencia familiar se ha convertido en un delito que se procesa al igual que un robo, al igual que un asesinato, al igual que una violación. Nosotros atendemos casos de diferentes tipos de violencia, los cuales están establecidos en la ley. Los principales son la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, hay también la violencia económica, patrimonial, la violencia laboral, hay todo tipo de violencias. Al menos a mí me parece que es una ley muy revolucionaria, una ley muy adelantada, y que si se aplicara con todas las de la ley, entonces ahí sí haríamos una revolución. El tema de la violencia es bien complejo. La ley directamente lo ve, el delito de la violencia lo penaliza, ¿no? En la mayoría de las figuras de violencia. Hay otras que quedan en el aire, por ejemplo la violencia mediática. No hay una reglamentación, no hay un mecanismo efectivo para que se cumpla. Pese a la última ley de hace unos 3 años, la 348, ha colapsado el sistema de justicia porque no contamos ni con fiscales ni con jueces especializados y en la cantidad que se requiere para atender estas problemáticas. Ni hablar de los municipios rurales, ni siquiera se cuenta con equipos interdisciplinarios para que atiendan esta problemática. No se cuenta con recursos humanos ni con recursos materiales.
porque después de la promulgación y vigencia de la ley se trabajó en campañas de difusión y por consiguiente también la población ha comenzado a denunciar más. Se ha animado a denunciar más. No diríamos de que con la nueva ley ha hecho que se incrementen los casos, no, sino que ya la concientización paulatina que se ha ido generando ha provocado de que las personas que son víctimas de violencia se animen a denunciar. Entonces esto ha generado estas debilidades. Lo mismo podríamos decir al interior del Ministerio Público, son insuficientes, porque yo podría hablar de que cada fiscal dirige alrededor de 700 casos. Entonces esto es muy difícil. Entonces esto nos lleva a los diferentes otros problemas, la falta de celeridad, la falta de eficiencia, ¿no? Entonces de hacer una investigación realmente adecuada y también es posible una tardía protección a las víctimas de violencia. Estos son los aspectos, digamos, que yo considero que son importantes, que se tienen que tener presente. De los casos que ha atendido la Fiscalía en el 2015, más o menos el 45%, más de 5.000 casos han sido por violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces eso nos habla de la magnitud de la problemática. Sin embargo, esta magnitud no va acompañada de una respuesta del Estado. O sea, casi la mitad de las denuncias que entran por Fiscalía por violencia, pero existe un solo juzgado que atiende violencia contra las mujeres, ¿no? Y que además le han puesto anticorrupción y transparencia, le han dado otra carga más. O sea, este juzgado está absolutamente colapsado. Tienen 6 audiencias por día, 400 memoriales por mes. O sea, no hay manera que humanamente se pueda atender. Algunas entidades que prestan apoyo y que tienen que hacer seguimiento, asesoramiento y atención en todo momento a las víctimas de violencia, como por ejemplo los servicios integrales municipales o los abogados dependientes del Ministerio de Justicia, para representar los derechos de las víctimas que sufren estos hechos, pues tienen sueldos o salarios, lo llamemos así, que no son los suficientes. Sin embargo, se les exige muchos resultados y muchas actuaciones. Pero bueno, hay este Viceministerio de Igualdad de Oportunidades que depende del Ministerio de Justicia y que el monto con el que trabaja y que es el encargado de trabajar la cuestión de género en el país es el 0,0001% del Tesoro General de la Nación. Eso nos dice que no significamos casi nada para nuestro Estado plurinacional. Entonces, también esta ley nos indica nuevos ítems y recursos, pero no nos dice de dónde. Entonces no nos mandan más fiscales, más juzgados, jueces, no tenemos juzgados ni fiscalías especializadas, entonces se convierte en un enunciado, ¿no? Es una lucha ahora con la nueva reglamentación que dice sacar 25% del dinero de la seguridad ciudadana, pero eso es este año y al año ya no hay más nada, entonces hay que trabajar mucho para que esos dineros se ejecuten y se gasten, ¿no? Tenemos que siempre fortalecer para continuar. Es todo un ámbito, es toda una estructura, es bien complicado realmente, ¿no? Pero tenemos armas, tenemos aliados estratégicos. Yo tenía mucho miedo antes de denunciar, de avisar a veces a mis amigas qué puedo hacer. Donde últimamente mis amigas me decían denunciarlo a tu esposo, no permita esas cosas. Pero él como me amenazaba con quitarme a mis hijas, con quitarme la vida, entonces eso era mi miedo de mí, por eso yo no recurría así a las defensorías, ¿no? El miedo que ellos tienen a la denuncia es de ellas volver a ser agredidas con mayor intensidad al retorno a su domicilio, ¿no? Ellas denuncian una vez que se entera el
el agresor, que generalmente es la pareja. Entonces, al retornar al domicilio, ellas temen volver a ser agredidas nuevamente y de que, bueno, nadie pueda, ¿no?, socorrerlas en ese momento, si bien la institución está en ese momento de la denuncia, pero cuando retorna al domicilio muchas veces no. Entonces, tenemos un poco la falta de recursos, tal vez, no sé, de poder hacer un seguimiento mucho más cercano, continuo a la víctima, ¿no? Generalmente nosotros, en los casos donde representa mucho riesgo la vida de la víctima, tratamos de ofrecerle el albergue, ¿no?, hasta poder hablar con la pareja de que se evite la futura agresión, la reincidencia en la agresión. Ofrecerle eso, o caso contrario también ver con la familia ampliada donde ella pueda volver a cobijarse. Generalmente ellas optan por algún familiar, ¿no? El albergue, muy rara vez hemos tenido víctimas que han sido albergadas en las casas que brinda el Estado. Cuando, por ejemplo, reciben una denuncia, muchos, es peor. Reaccionan de manera negativa y dicen, bueno, me hacía denunciar, ahora va a ser peor. Inclusive no las dejan salir del domicilio, les prohíben, las golpean, las tienen ahí encerradas. Entonces, para eso es que nosotros, tenemos también parte de nuestro trabajo es hacer el seguimiento, es saber por qué esa mujer no ha vuelto, porque en muchos casos, no es porque no quiera. Entonces nosotros tenemos que encargarnos de asegurarnos de cómo está, qué ha pasado y por qué no ha vuelto. Y en ese caso, como les decía, hacemos la visita para ver qué es lo que ha pasado. El año pasado, 2 mujeres jóvenes han muerto en manos de su pareja poniendo la denuncia. Entonces, ¿qué ha pasado? Nos hemos sentado a hablar con ellos y lo que sucedía era de que, poniendo la denuncia, no se han tomado las medidas de protección necesarias. La policía no las está cumpliendo. El Ministerio Público no está haciendo seguimiento y los juzgados no las están homologando para que se ejecuten. Entonces, estamos viendo de que nuevamente este entramado de la justicia tan débil y tan, en muchos casos, corrupta, no están dando las condiciones, el marco para proteger a una mujer que, además de lo que está viviendo, decide poner la denuncia y no se la está protegiendo. Cuando se está haciendo la denuncia hay problemas cuando las personas que recepcionan las denuncias no están preparadas. Entonces se revictimiza, ¿no es cierto? Y no se dan también las medidas de protección desde el primer momento. Porque hay casos en que la violencia, en muchos de los casos incluso, se producen dentro de un núcleo familiar. Entonces el agresor está en el mismo techo, está bajo el mismo techo que la víctima. Entonces las medidas de protección tienen que ser rápidas e inmediatas y ahí es en donde se puede demorar unas horas o unos días inclusive en que se den esas medidas de protección. Pero no solamente eso, sino también cuando ya se dan las medidas de protección por las entidades autorizadas como es el Ministerio Público y el órgano judicial, el control, la falta del control efectivo del cumplimiento de esas medidas de protección por parte de la fuerza pública es otro de los problemas. Entonces ahí se tiene esa situación. La mayoría de los casos, de las denuncias, provienen de los barrios periurbanos. Lamentablemente estos barrios todavía no están urbanizados, no hay nombre de calles, entonces dificulta al servicio, sobre todo a la trabajadora social, poder ubicar a la víctima, ¿no? Considerando de que ellas no acuden al servicio. Muchas veces y generalmente es la trabajadora social mediante teléfono, mediante ubicar en el domicilio para que la víctima pueda volver y continuar con la denuncia, ¿no? Entonces es una gran dificultad para el área social poder llegar a la víctima porque muchas veces no se puede ubicar el domicilio, porque no hay nombre de calles, no hay otras referencias, ¿no?
como es en el centro, ¿no? En el centro se dice tal calle, tal número, entonces uno, hasta el tiempo, ¿no? El tiempo y recursos, se gastan menos recursos en poder ubicar, ¿no? a la mujer víctima. Entonces, y considerando que la mayoría de los casos provienen de esa zona, entonces hay un gran desafío del servicio de poder realmente llegar al servicio y prestar la ayuda oportuna y el acompañamiento a la víctima. Dentro de la ciudad también hay violencia, pero se disimula bastante, no es tan agresivo, ¿no? Pero se ve. Entonces, dentro de las ciudades, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mis amigos, mi grupo de amigos? No denuncian, ¿no? Aquí no denuncian por miedo, o porque no denuncian por la burocracia que existe. Entonces de pronto te cansas, tú te cansas de ir de una oficina a otra, que te vuelvan a citar. Hasta eso la pareja lo que hace es convencerla. Y como ella se siente sola, con hijos, que no, se siente desvalorizada, porque tanto tiempo ha sufrido violencia, desvaloriza el hecho de que ella puede salir sola, que puede defenderse, puede trabajar, puede mantener a una familia. Se siente sola, insegura, y entonces eso aprovecha la pareja, ¿no? Estas falencias de infraestructura nos llevan, por ejemplo, a que la policía a veces no cuenta con unidades de vehículos suficientes para acudir a los lugares de los hechos en los que se producen algunos hechos de gravedad que puedan producirse donde amerite una investigación. Llevan a la desvinculación de los núcleos familiares. Es decir, si la violencia se da entre una pareja, pues entonces se termina desintegrando la familia, ¿no? Entonces esa es una consecuencia casi inevitable de lo que puede ser la aplicación de un proceso. Cuando vemos de que los límites de violencia pueden generar, yo digo, no sé, ya llegar a límites ya hasta de muerte, ¿no? O riesgo de muerte y todo eso, ya como que tienen que poner un alto, ¿no? Pero no, ellos están más peleando que hay que hablar, que se puede integrar, que no podemos deshacer la familia, que no podemos dejar a esos niños sin papás, ¿no? Pero quién sabe, con el tiempo capaz la dejen sin mamá si la señora sigue siendo golpeada como está siendo golpeada hasta el momento. Entonces hay mucho que trabajar también en esa parte con estos sectores que están trabajando supuestamente en contra de la violencia, ¿no? Y de los derechos de las mujeres. La mujer piensa que es ella la culpable de la violencia, ¿no? Porque el hombre siempre la culpabiliza a ella. Le dice, no, tú eres la culpable, que tú no haces esto, o que no has atendido a los hijos, o que tú no trabajas, que yo solo trabajo, ¿no? Son palabras que él la va diciendo a ella y ella, o sea, va interiorizando y dice, no, bueno, yo soy también la culpable, ¿no? Entonces, trabajamos también en todo ese proceso para ella, ¿no? Y a veces dependiendo de muchos casos, ¿no? Hay muchos que pueden tener a veces alta autoestima, pero que a veces la dependencia económica es la que tiene mucho que ver con lo que es la violencia, ¿no? Puede ser que ella no trabaje, ¿no?
o que a veces también trabaje y el agresor, ¿qué es lo que hace, no? Siempre está viendo su dinero, ¿no? Tú me tienes que dar todo lo que tú trabajas, ¿no ve? Entonces, hay varios aspectos. Pero lo que nosotros, como le decía, hacemos más el acompañamiento psicológico en todo ese proceso, ¿no? De decirle que siga con la denuncia, que venga, que ella no es la culpable, que ella tiene que saber valorarse, no quererse como mujer, porque muchas veces ellas ya pierden, dicen, ¿no? Que el juego de la infidelidad, ¿no? A veces le dice él, ¿no? Tú no sirves, ella la otra es más mejor que vos. Entonces, ve, hay muchos aspectos que hace que la mujer se sienta menos, ¿no? Y a veces aguanta la violencia. Entonces, nosotros tenemos que ir trabajando en todos esos aspectos. Ya yo he dicho, él va a cambiar, o sea, como dicen, no, a veces mienten, a veces prometen pero no cumplen. Entonces yo ya he dicho, él va a cambiar, me prometió un montón de cosas. Sí, y con eso hemos vuelto otra vez, ¿no? Pero después de lo que ya otra vez como nos conciliamos, volvimos, pero después he visto que pasó el tiempo, como 2 años, él no ha cambiado, seguía lo mismo. Entonces yo he dicho, él no va a cambiar. Donde yo ahí ya tomé la decisión de separarme, porque ya me cansó, ¿no? De vivir así, vivir esa vida así, no es bueno. Están muy esperanzadas, ¿no? De que su pareja cambie, que sea de manera acelerada, rápida, porque ellas desean eso, ¿no? Un cambio rápido, pero no es así. Quizás pedirles a ellas también que sean parte de este cambio, ¿no? Porque al volver a la misma dinámica familiar, a la misma situación, lo único que hacemos es reforzar, ¿no? Reforzar la violencia y que nuestros hijos reciban ese mismo ejemplo y que ellos en un futuro lo vuelvan a replicar. Pesa mucho la familia, la misma familia, o sea, hablemos de la familia del agresor, ¿no? Que presiona en nombre de los hijos, en nombre del hogar, que debe desistir de la denuncia. Y si hablamos de la misma familia, de la víctima, también lo hace, ¿no? En este caso, por decirles, ¿no? ¿Qué vas a ganar con la denuncia? ¿Te va a dejar? ¿Ya no te va a ayudar con los niños? Si tienen algún bien, se va a partir la casa o la van a vender. Entonces son muchos factores que pesan, ¿no? En la decisión también de la mujer, no es fácil, ¿no? La ley tiene ese espíritu, ¿no? De que no es destruir las familias, es llegar a una concientización de que esta persona agresora reconozca que fácilmente pierde el control y que agrede y que causa un daño, y ese daño está sancionado. O sea, a él nadie le ha pedido que se convierta en agresor, sino que seguramente por el temperamento, la formación o la experiencia de vida que ha tenido, hace que él agreda. En ese sentido, cuando asume con responsabilidad que él es la persona que ocasiona el conflicto, eso nos permite a nosotros darnos cuenta que esa persona sí está superando el conflicto. En ese reconocer nace un compromiso, diríamos automático, en el sentido de un cambio de comportamiento, de actitudes, que va a permitir de alguna manera mejorar la relación en el núcleo familiar. Entonces sí se hace necesario esa terapia familiar, ya no solamente conyugal, porque también no nos olvidemos que los hijos de que están de por medio son las personas o las víctimas inocentes de todo el conflicto promovido en este caso por parte del agresor. La violence conjugale provoque une crise dans la famille, qu'il y ait dénonciation ou non. Pour les enfants, les conséquences d'une dénonciation sont moindres que celles de grandir dans un environnement où il y a de la violence conjugale. O sea que la mamá era diaria la violencia, el padre era alcohólico, ¿no? Entonces era diaria la golpiza. Y de paso él ha comenzado a crecer y también ha comenzado a recibir golpes por meterse al medio. Entonces el afecto para él era violento.
O sea, si tú le golpeabas, él estaba chocho. Pero cuando comenzábamos, a mí me costó como 1 año y medio, por lo menos, para tocarle el cabello. Era tan afectado emocionalmente el niño, era muy violento, de cualquier cosa, reniegan, golpean, insultan. Entonces se ve reflejado, ¿no? Y lastimosamente el círculo continúa, porque los hombrecitos constantemente lo primero que hacen es descargarse con una niña que es más indefensa, ¿no? Y la niña lo mismo. Entonces la violencia es muy fuerte en familias que sufren violencia. Los niños son agresivos en los colegios, también pegan a los compañeritos, tienen bajas calificaciones, están distraídos porque la profesora no manifiesta, ¿no? Ella habla y el niño está como en otro lado. ¿Por qué? Porque él está pensando en que el papá le ha pegado anoche o que va a venir borracho y le va a pegar, ¿no? Esas son consecuencias en los niños, ¿no? Porque a veces pierden el año. Como te digo, es como un círculo vicioso. Ellos han heredado, me imagino, esa misma cultura con su familia. Lo han vivido así. O sea, en su casa, cuando ellas eran niñas, adolescentes, han visto de que la mamá tenía ese mismo comportamiento, esa misma pauta, y el papá era el que dominaba. Entonces había esa sumisión y ellas continúan con eso. Entonces es necesario romper ese círculo vicioso. Entonces eso es lo que intentamos nosotros desde pequeñas a las niñas especialmente, ¿no? Indicarles cuánto valen, ¿no? Que ellas tienen que salir adelante, que ellas tienen el mismo derecho que estudiar que cualquier varoncito, que cualquier otro niño que está ahí. El machismo, bueno, viene a ser una parte cultural, lo llamaremos así, porque de verdad no es que nacemos machos los hombres, la verdad que son formas de comportamientos y de conducta que hemos ido aprendiendo a través de la vida, y esto posiblemente reforzados en el núcleo familiar, ¿no? Donde generalmente la madre es el que diferencia y pone colores, ¿no? O pone a los colores sexo. O sea, el rosado exclusivamente para la mujer, ¿no? Y los otros, el celestito, el azulcito para los varones, ¿no? Y de ahí, de alguna manera, también ya se inclinan a ciertas acciones exclusivas para mujeres. Las labores del hogar no puede hacer un hombre, ¿no? Porque es hombrecito, ¿no? Y si el hombrecito se cae, pues no debe llorar por ser hombrecito, machito, ¿no ve? Entonces, posiblemente en esta construcción de comportamientos es que se fortalece esta situación de que el hombre siempre tiene la razón, el hombre tiene el poder, y que el hombre, a través del poder, coacciona a su pareja, a la mujer, para que sea dependiente de él, ¿no? O sea, creemos que ese es el machismo, pero aquí creemos de que el comportamiento de un hombre debería ser diferente, en el sentido que puede realizar las mismas actividades que una mujer, que eso no lo hace menos macho. Creemos que eso más bien lo hace más hombre y menos macho. Y lamentablemente machistas son los hombres y machistas somos las mujeres. ¿Cómo no serlo cuando estamos en una cultura machista, donde hombres y mujeres aprendemos eso desde el vientre y es lo que vamos reproduciendo en la cotidianidad? Yo creo que una solución de fondo estructural es seguir intentando hacer grieta en una estructura patriarcal. Cuesta muchísimo, es un trabajo muy personal porque lo tenemos como una segunda piel, el patriarcado y el machismo, pero tenemos que seguir haciendo grietas en las personas y en los sistemas, en el sistema judicial, en el sistema escolar. Ahí es donde se forman muchas veces pequeños agresores y grandes víctimas, en el sistema de salud, para que deje de ser privado, para que sea de calidad y para que sea sensible a estas problemáticas, en el sistema familiar,
sobre todo, ¿no? Nuestras familias están en su raíz, podemos ver que nuestras familias son caldos de cultivo para la violencia. Y la principal responsabilidad está en el mundo adulto. Los niños, las niñas son personas que están creciendo y desarrollándose. Mientras ellas vean de que el poder que controla y domina a través de la violencia funciona, ellos lo van a usar. Pero en cuanto ellos aprendan, porque nosotros adultos les enseñamos que el poder puede ser un servicio y puede ayudar a construir y puede sacar lo mejor de vos, eso también lo van a aprender. Entonces el mayor desafío es para el mundo adulto, en la casa, en la familia, en las escuelas y en todos los servicios. El problema de la violencia es de una magnitud muy grande, ¿no? Sobre todo aquí en Tarija se habla mucho de que es una sociedad muy conservadora, muy tradicional, y eso siempre nos ha enorgullecido, pero lamentablemente ya escudriñando vemos que la violencia está agazapada en los chistes, en las costumbres, los temas de la infidelidad aquí en Tarija, ¿no? Las bromas que se hacen, la forma en que se celebra el carnaval, cuando se satirizan las mujeres, ¿no? O sea, lamentablemente pueden ser cosas muy simpáticas, pero si las analizamos con los efectos que tiene en los temas de violencia, vemos que vivimos en una sociedad muy violenta. Cuando están siendo violentadas, una de nosotras nos violentan a todas. Yo creo que las mujeres en todos los lugares, y me ha tocado conocer de muchos lugares donde parecería que la violencia de género está superada, pero creo que es un problema de la humanidad. Creo que aún es un tema pendiente, es una deuda pendiente con todas las mujeres en todos los lugares del mundo. Es más, creo que en los últimos años se ha agudizado por todas estas situaciones sociales que nos toca vivir como humanidad, pero creo que mujeres jóvenes como ustedes, en un intercambio en que puedan conocer, pero también puedan aportar y hacer estas redes, porque la energía se junta, no es necesario ni siquiera conocernos muy bien, la energía se junta, se hace una, se hace fuerza, y creo que eso es fundamental. A la gente de Canadá, creo que hay una deuda pendiente. No puedo dejar de pensar en una amiga indígena canadiense, Shirley Ann Mayu, que la he amado con mucho corazón y que ella ha fallecido hace unos años, y que no olvidemos cada país las deudas pendientes que tenemos. Puse la denuncia, mi proceso está siguiendo ahora, ¿no? Ahora lo que estoy pidiendo son asistencia familiar. Y así estoy viva, ahora feliz con mis hijas, tranquila, ya no reniego, ya no me enfermo, ya no vivo violencia. Que está más tranquila, que ya no es mucho, se enfermaba antes porque renegaba, le venían los nervios. Y ahora ya estamos más tranquilas, ella está más tranquila y trabaja para nosotros, nos compra y eso. La violence conjugale est une problématique mondiale. Bien que de la Bolivie au Canada, son visage puisse changer, ses causes profondes et ses conséquences restent les mêmes. Le Québec dispose d'un très bon réseau de soutien aux femmes vivant de la violence conjugale. Malgré ce réseau de soutien, les 102 maisons d'hébergement ne suffisent pas à répondre à la demande.
Il est important de mentionner que pour les personnes trans, ces ressources sont encore peu accessibles. Toutefois, ces ressources n'agissent qu'une fois la violence survenue et malheureusement bien implantée. Il nous faut donc travailler en prévention de cette violence, c'est-à-dire déconstruire le social, le sexisme et le patriarcat. Il est de notre devoir de ne pas laisser passer les préjugés et les petites agressions qu'on peut voir au quotidien. C'est être solidaire envers ces personnes qui vivent la violence. Il est faux de croire que nos actions n'ont pas de poids. C'est une lutte sociale et tout le monde a un rôle important à jouer.